Boa noite. Que calor que tá aqui. Ok. Estou somente esperando aqui, né, o nosso convidado de hoje, que está se conectando lá do Peru. Daqui a pouco ele entra aqui e a gente pode começar a nossa entrevista. Uai. Aí. Entrou, vamos ver. Maravilha. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, Renato, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Un gusto hablar contigo por aquí, De entrevistarte igual el día de manera. hoy. ¿Cómo Muchas has gracias por la estado? invitación. Imagínate, es un gusto tenerte aquí. Ya te extrañaba, hacía tiempo que no hablábamos. Hace mucho que no hablábamos, sí. Después de toda ¿Verdad? esta pandemia. ¿Cómo estás? Hoy, todo tranquilo, gracias a Dios, acá ahora con el tema de los cursos y sería muy bueno poder aprender de ti aquí, ¿no? Compartir nuestras aventuras, ¿no? En el cómics, los viajes, los acompañamientos de empresarios, cómo estamos haciendo, ¿no? El tema que a veces hay que contratar un intérprete, a veces allá mismo en destino se consigue uno, todo ese ajetreo que se hace, ¿no? De la organización de las ferias, de la organización de las agendas de negocio. Esto quisiera que compartas con nosotros hoy día. Con mucho gusto, Renata, de poder hablar sobre todos estos temas tan interesantes, ¿no? Que permiten que a los emprendedores, ¿sí? O a los empresarios que ya están en marcha, poder darle algunas, bueno, más que todo, más que recomendaciones, contarles nuestras experiencias para que ellos puedan sacar sus propias conclusiones y de esa manera, pues también empezar a armar su propia estrategia comercial o de negocios, ¿no? Seguro. Nosotros nos conocimos hace ya buen tiempo allá en Perú, ¿no? Trabajamos con ADEX. Creo que sigues allá, das tus charlas en ADEX todavía, ¿no? Sí, ADES, que es la Asociación de Exportadores del Perú, bueno, es el principal gremio de empresarios exportadores de Perú, que también tienen una escuela de negocios que se dedican pues a formar a futuros profesionales, eh, digamos, en los negocios internacionales, ¿no? O sea, como su mismo lema de ellos dicen, exportadores enseñando a exportar, ¿no? Entonces yo estudié en ADES, yo estudié en la Asociación de Exportadores, luego hice prácticas, incluso trabajé en el gremio de exportadores de ADES, y posteriormente y actualmente me he vuelto socio de la Asociación de Exportadores, ¿no? Y es justamente en los diferentes eventos que hacía esta institución es que nosotros nos conocimos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando nos llegamos a conocer, cuando tú vivías en Perú todavía? Y bueno, nos encontrábamos en las ruedas de negocios, en las misiones comerciales que organizaba justamente este gremio, ¿no? Sí, sí, O sea, era genial. y eso es muy interesante porque justamente las personas dicen, ¿cómo puedo yo ampliar mi red de contactos? ¿Cómo yo puedo, digamos,
conocer potenciales clientes o potenciales aliados o potenciales socios. Y creo que la experiencia que estamos contando pues grafica claramente dónde uno debe conocerse, ¿no? Justamente y acudir a las instituciones gremiales de sus provincias, de sus ciudades, de sus países, y empezar ahí a conocer, digamos, a los diferentes empresarios, emprendedores, ¿no? O sea, en ferias, en gremios, en charlas, en seminarios, es ahí donde uno conoce a las personas, ¿no? Y es ahí donde nosotros nos conocimos. Sí, sí, hemos viajado, hemos hecho nuestras agendas, empezamos a trabajar en esto, ¿no? Nos ha gustado mucho a los dos, creo, porque siempre me ha gustado las lenguas, el comercio, y tú abriste tu empresa, ¿no? Full Business Global. ¿Desde cuándo estás con la empresa? ¿Cómo ha sido tu proceso de crecimiento, ¿no? A la expansión, porque ahora ya cuentas con alianzas estratégicas en Panamá, tienes el Valle del Silicio, tienes acá en Brasil yo como tu representante, tienes en Colombia, en Ecuador. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, nosotros nacimos más o menos en el año 2011, ¿sí? Ajá. Y fuimos desde el primer momento internacional porque empezamos a trabajar en el mercado ecuatoriano, recuerdo en aquel entonces, y creo que tú viajaste a esa feria que se llamaba Ecuador Moda, ¿te Sí, acuerdas? sí, claro, Exacto, sí. ¿no? Hicimos Sí, una agenda de negocios allá. sí, eso fue en el año 2011, sí, fue en el año 2011 donde ya recordé dónde nos hemos 2012, conocido. 2012 ha sido que fuimos a Guayaquil, íbamos a Quito, pero al final quedamos solo en la feria en Guayaquil y fuimos a este paseo en barco, ¿te Sí. acuerdas? Me has hecho acordar, sí, me has hecho acordar en el río Guayas, donde al final Hermoso. de las reuniones que teníamos durante todo el día, las reuniones de negocios, pues ya Ajá. tocaba con los empresarios, pues salir un rato a conocer la ciudad, hacer un poco de vida nocturna, y en Guayaquil, en el río Guayas, pues un buque que zarpaba hasta una determinada hora y pues ahí uno se iba con el buque pues a recorrer el río Guayas y pues ahí había el baile, pues y todo pues la aventura que uno pasa ahí, ¿no? Y ya Ah, recuerdo que ahí nos conocimos justamente cuando me mencionas cómo nació la empresa. Nosotros nacimos justamente en el año 2011 promocionando una feria en Ecuador llamado Ecuador Moda, que tenía feria de negocios internacional y que tenía una rueda de negocios, ¿no? Entonces, para ese tiempo, pues Perú tenía mucho comercio, o mejor dicho, hasta el día de hoy tenía mucho comercio con Ecuador y era una de las principales ferias donde uno asistía, ¿no? ajá. Y bueno, desde aquel entonces, pues hemos venido todos los años tratando de empezar a buscar estos destinos, ¿no? Ferias, ruedas de negocios, misiones comerciales, desarrollando agendas de negocios. Principalmente en países de la región andina, digamos, llámese Ecuador, llámese Colombia, Bolivia, nos desarrollamos muy bien ahí y poco a poco hemos ido expandiéndonos, ¿no? A pesar de pasaron los años y pues ya pudimos llegar a Brasil, con la ayuda pues contigo que hemos desarrollado cosas hasta antes del COVID, ¿no? Hasta antes del COVID nos hemos visto Sí, en Sao Paulo sí, sí. con Hemos una ido a misión. visitar con unas empresas de Brasil también, ¿no? Que han ido a hacer agendas en Perú y Sí, les ha gustado mucho el servicio que les has brindado ahí. Pero sí, uno de los, digamos así, obstáculos que han tenido es saber cómo negociar con el peruano, ¿no? Porque el peruano sí, siempre va a tener el tema del regateo, tiene que tener un margen de rebaja, ¿no? El peruano siempre va a tener cierta formalidad de la manera de cómo te comportas, cómo que te va sí, estudiando, ¿no? Entonces, todo esto creo que ha sido ahí una novedad para ellos, ¿no? Porque el brasileño es muy, muy dado, muy abierto, sí. ¿no? No, entonces, sí tiene que guardar ciertas formalidades en el mercado peruano, ¿no? Tener este margen de negociación y sobre todo dominar ahí el idioma, ¿no? Muchas veces cuando llegan a Perú no quieren tanto la comida colorida, ¿no? Después les empieza a gustar poco a poco, ¿no? Empiezan ahí Exacto. empiezan a mirar un poco las distintas experiencias que le ofrece el mercado peruano, por ejemplo, ¿no?
Ajá, por Entonces, eso yo, ajá, disculpa, es que he visto servicios de otras agencias que hacen un trabajo parecido al nuestro, pero tu diferencial justamente es esto, porque si bien es cierto el empresario va a negocios, pero tú le dejas conocer un poco del país, un poco de la cultura, un poco del ambiente, ¿no? Yo esto creo que es un diferencial de tu servicio. sí, bueno, nosotros hemos tratado a los clientes a los clientes que hemos recibido de distintas partes del mundo realmente, principalmente de Latinoamérica, pues hemos tratado de ponerle siempre la parte de la experiencia, ¿no? Nos ha Ajá. tocado en algún momento de repente después de una agenda muy fuerte de trabajo durante una semana y salir corriendo digamos, al aeropuerto para irnos a otro país, a continuar con las agendas, pero siempre hemos tratado de darnos un espacio como para poder conocer también un poco del mercado, ¿no? La cultura, la comida principalmente, ¿no? Que también es muy importante porque te permite pues conocer las costumbres, digamos, como tú has mencionado, cómo negocia un determinado empresario de un determinado país, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Al momento de poder entablar relaciones, ¿no? Como que también hemos visto casos, por ejemplo, que algunas empresas no se quieren adecuar, digamos, a la realidad de otros países. Y esto sucede mucho en países de la región latinoamericana, porque, bueno, nos sucedía mucho, ¿no? A veces recibíamos empresarios de otros países en el mercado peruano y nos mencionaban, pues, que, o sea, como que les costaba mucho adecuarse a la realidad del país. Y en otros lugares. Entonces, definitivamente que está metido en comercio internacional tiene que adecuarse a la forma de ser, digamos, de sus clientes potenciales en otro mercado, ¿no? Adecuar tu producto, adecuar incluso tus costumbres, adecuarlo un poco a otro país, no llegar al extremo de criticar o de juzgar. Y eso a veces he tenido experiencias donde se llegaba un poco a decir, pero en este país, ¿por qué no es así? O porque en este país se debería ser así. Y esas cosas no son, digamos, sanas para una relación de negocios que estés entablando. Entonces, Eso es y muy demuestra, importante. ¿sí? Demuestra también tu falta de adecuarte a un mercado internacional. Entonces, no es interesante eso, ¿no? O sea, hay que ser bastantes abiertos, ¿no? Bastantes abiertos. Y eso he visto mucho en países de Latinoamérica principalmente, ¿no? En cambio, ya cuando hemos estado en otros países un poco más lejanos, digamos, el empresario es más, no es tan formal, es un poco más, más relajado, por decirlo así, un poco más, como que se basa en el principio de la confianza, ¿no? Y de la buena fe, por decirlo Sí, así, ¿no? todo, ajá, todo el comercio exterior. Oh, Sandro, bienvenido. Sandro Sabenago es este otro empresario que ha tenido una entrevista acá conmigo. Dije que venga a conocerte, César. A lo mejor Ah, pronto un estaremos placer, trabajando. Sandro. Sí, esto que comentas es realmente es una de las tantas mentalidades, ¿no? Este mindset que hay que ir cambiando, ¿no? Incluso tú y yo tuvimos la experiencia de llevar a un empresario que era muy conceptuado en su ciudad y cuando llegó a Perú creía que todavía la gente lo conocía, le daba crédito, que era todavía una persona que hacía las cosas a su modo, ¿no? Entonces, sí, hay esta dificultad realmente de decir, oye, ¿sabes qué? La realidad es otra, la geografía es otra, el clima es otro, entonces sí hay que adaptarse, ¿no? Los productos que consumimos, por ejemplo, acá hay muchos enlatados con el abre fácil, allá todavía no son tantos, ¿no? Entonces, todas esas cosas que vemos como diferenciales, además de dar un clic como una oportunidad comercial, una oportunidad de ingresar mis cosas, la verdad dicen, hola, pero ¿cómo así, no? ¿Cómo voy a hacer que venga? Es un tema de adaptación de embalajes y esto que a veces traba mucho al empresario acá y no debería, ¿no? Son cosas ajustables totalmente, ¿no? Sí, sí, es muy importante esto de lo que hablamos de adaptarse. No solamente, y es ahí donde siempre, digamos, somos consultores y nuestro trabajo es poder facilitar herramientas a los empresarios, ¿no? Y en ese sentido, pues no solamente es adecuar tu producto o tu empresa al mercado donde quieres desarrollarte, sino uno como persona. Uno como persona también se tiene que adecuar un poco, ¿no? No entrar a ese tema, pues, de juzgar, digamos, de ser muy observador,
Y te lo digo porque he tenido la oportunidad casi de recorrerme toda Latinoamérica y siempre, pues a veces nos hemos encontrado con personas que dicen, pero en tu país, ¿por qué no es así? O en otro país debe ser así. Entonces, no, eso no es un poco dañino para los que están en este negocio, ¿no? Sí, quieren replicar lo de su país como si fuera todo lo mismo y a veces las condiciones que tienen cada uno no es lo mismo, no, no son las mismas. Incluso el tema que yo creo que es para todos, ¿no? De preferencia, no hablar en ninguna reunión de temas como religión, política, fútbol, porque cada uno tiene su manera de pensar, ¿no? Son temas que a veces siempre mejor evitar en una introducción, ¿no? Sí, sin embargo, en temas de fútbol, a veces, nos hemos sentado en reuniones y hemos empezado a hablar de fútbol y realmente, pues, decíamos, mejor no hablemos de fútbol, empecemos a ver el tema de negocios, porque se volvía muy, muy apasionante, ¿no? El tema de fútbol, ¿no? Sí, el fútbol está siempre presente también ahí, en la negociación. Y sobre todo, bueno, en el caso peruano, pues, nosotros vivimos muy orgullosos de nuestra comida y siempre, cuando venga un peruano, pues de repente nos ven, como un sinónimo de buena comida, entonces como que les apetece les abre el apetito y nos ponemos a hablar de comida. Incluso hemos dado clases de cocina, pues, en reuniones, y cómo se hace la causa limeña, cómo se hace el ceviche, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas así, Ajá, ¿no? Que siempre que siempre nos preguntan, ¿no? Es más, se ha dado el sí. caso incluso que a veces algunos empresarios viajaban con sus esposas y las esposas te decían, bueno, ya después de las reuniones de negocios, te decían, por favor, ayúdame cómo se cocina pues el ceviche, o cómo haces este experimento, entonces, o esta receta. Entonces ya uno Ajá. compartía ese tipo de cosas, ¿no? De igual forma, sí, cuando viajamos a otros lugares, ¿no? O sea, es Pero parte de adaptarse, ¿no? esto es muy abierto en Perú, en Latinoamérica, pero cuando fuiste, por ejemplo, a Cantón, a China, yo creo que allá no es tanto, por la cultura no se habla tanto de cosas triviales, perdón, de negocios en la comida, ¿no? Generalmente algo más trivial, algo más sobrio, ¿no? Eso varía mucho también de la cultura dependiendo de dónde te vas. Acá en Latinoamérica creo que a todos les gusta hablar de comida, ¿no? Sí. Aunque ahora que mencionas China, por ejemplo, el chino desarrolla mucho sus negocios en una cena principalmente, ¿sí? Es de mucho invitarte a cenar después de las gestiones durante el día, pues uno rechazar una cena, pues sí puede ser una ofensa para un chino, o sea, te toca y a veces y a veces cuando te llevan a unos lugares, a veces no sé si lo harán a propósito, pero te llevan a unos lugares donde la comida no está, bueno, no tiene unos sabores medio raros y corresponde un poco ahí asistir de todas maneras, ¿no? Entiendo. Pero cuéntanos más, ¿cómo es allá? ¿Cómo te fue? ¿Qué tan grande es? Bueno, nosotros, ya que me consultaste también cómo desarrollamos nuestras alianzas, hemos tenido la Sí. oportunidad de desarrollar muy buenas alianzas con distintos partners, aliados en distintos países en Latinoamérica, donde no solamente nos volvimos partners, sino también hemos desarrollado una amistad muy, muy estrecha con todos. O sea, realmente nos hemos vuelto una familia, una amistad con cada uno de los partners, amigos, que ahora son amigos y que compartimos siempre una serie de negocios y compartimos también temas de amistades, etcétera. Pues también logramos, ¿no? Desarrollar buenos partners en el mercado en China principalmente, ¿no? Donde pues los chinos son personas bastante agradables, realmente que sí, son personas bastante agradables, todo lo ven negocio, son gente muy tecnológica. Por ejemplo, en el caso de yo cuando estuve por allá, vi mucha gente joven y no es que eran muy jóvenes, sino es que ellos también no suelen envejecer mucho. O sea, una persona que puede tener 50 años o hasta un poco más, se le ve muy joven, se le ve bastante, bastante joven. Entonces, pero sí tienen esa característica de ser muy abiertos, ¿no? Es una persona que le gusta conocer tu mundo, le gusta conocer qué cosa podemos hacer, qué negocios. El chino te persigue como loco por aquí, por allá, te sigue persiguiendo con tal de poder desarrollar algo, ¿no? Ok, son personas muy activas, ¿no? Hola Renata, ¿me escuchas? Allá.
Sí, sí, ha cortado un poquito, pero se ha caído el internet un ratito. Ya se está reconectando. ¿Ahora sí Hola, me hola, ¿sí me escuchas? escuchas? Creo que Sí, es sí, una sí. Se interrupción. cortó un ratito. Sí, sí te escucho. Se está cortando un poquito, pero sí te escucho. Creo, sí, creo que Sara nos está preguntando por César. una... Sí, hola, ¿me escuchas? Sí, sí. Ajá. Acá nos mandan saludos desde Perú también. Sandro me recuerda que se fue a Bolivia hace una semana, también tuvo sus experiencias allá en negociación. Hablamos de eso acá en el viernes pasado. Parece que se cortó nuevamente. ¿Me estás escuchando, César? Sí, ahora sí, ya creo que retornamos. Muy bien. Me hablabas de tus alianzas, de tus colegas acá. Tienes entonces un representante comercial acá en Brasil, un representante en Colombia, otro en Panamá. ¿Cómo te va en Panamá? ¿Qué negocios estás desarrollando ahí? Bueno, actualmente, actualmente, pues, estamos desarrollando todo lo que son el tema virtual, ¿no? Es decir, la tecnología nos ha ayudado bastante. El tema virtual creo que se ha presentado como una oportunidad, porque antes solíamos viajar mucho y el tema de viajar genera un costo para el empresario también. Y a veces se viajaba solamente para poder conocer a una contraparte, es decir, a un potencial cliente, ¿no? Sin embargo, Ajá, nos hemos dado cuenta que ahora con la parte virtual, uno inicialmente podría conocer a estas personas desde la parte virtual y cuando ya tú sientas un poco, se sienta que se tenga que madurar el negocio o el vínculo o la relación, pues ya uno podría hacer el viaje y optimizar, digamos, de una manera eficiente todos estos gastos de viajes que uno incurría, ¿no? Entonces, se ha presentado como algo muy interesante principalmente para conocer el contacto, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante y bueno, y eso es lo que estamos desarrollando, ¿no? Venimos trabajando con varios empresarios de Latinoamérica que no solamente vienen al Perú, sino les interesa moverse por distintos países de Latinoamérica y nosotros les estamos ayudando de manera virtual a poder contactar con potenciales, ¿no? Y ha ayudado bastante, es decir, antes hacíamos una agenda de negocios en Perú, por ejemplo, donde el empresario viajaba de su país al mercado peruano para desarrollar estos negocios. Sin embargo, ahora podemos hacer agendas de negocios con cualquier comprador de cualquier parte de Latinoamérica y sin necesidad de viajar, sin necesidad de incurrir en el costo del viaje. Entonces, hay una brecha bastante interesante de reducción de costos, ¿no? Y ya si uno quiere materializar consecuencia digamos, de tener esta nueva relación, pues le toca viajar, pues ya creo que estaría bastante justificado eso, ¿no? Bueno. sí, sobre Panamá, quisiera no saber si nos comentas un poco, tu sonido se está cortando a veces, pero sí te estoy escuchando. Quisiera saber si tienen con Perú o con algún otro país acá de América Latina también que tú sepas, beneficios arancelarios, de impuestos, algo así. Acá están diciendo el André que es del agronegocio, quiere ser nuestro partner. Sandro Ah, también quiere maravilloso. saber cómo Bienvenido. está para máquinas agrícolas allá en Panamá, porque él acaba de llegar de Paraná, de acá de Brasil. Y bueno, ya si me comentas un poco de cómo son los impuestos, qué incentivos hay para esta negociación con Panamá. Bueno, en el caso de los impuestos vendría a ser pues la reducción del arancel, ¿no? O sea, para que esa maquinaria pueda ingresar a dicho país y no pueda pagar el arancel, ¿no? Obviamente va a depender mucho del acuerdo comercial que pueda tener en este caso Panamá con Brasil. Va a depender mucho, pero creería, si no tengo ese dato a la mano, pero creería que podría estar liberado. Al estar liberado, pues tienes una ventaja muy grande para poder ingresar a dicho mercado. Y recomiendo que puedan ingresar a las ferias virtuales que se va a desarrollar en Panamá. Por ejemplo, ahorita en el mes de marzo va a haber una feria virtual, ¿sí? Un poco para poder conocer la oferta panameña. Y hay una feria muy conocida que se llama Expo Comer, que debido a la pandemia pues se ha postergado para el mes de septiembre.
y es un lugar donde incluso uno puede ir a exponer sus productos a dicha feria. Yo creo que si Dios quiere, pues este mes de septiembre podría haber oferta presencial, ¿no? O si no, pues aprovechar estos mecanismos virtuales como para poder contactar a potenciales compradores de Panamá, incluso de toda la zona de la región del Caribe. ¿Sí? En Centroamérica pues tienes el Triángulo del Norte, que está conformado por Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador. Entonces ahí tienes un mercado interesante y tienes el mercado del Caribe. Por ejemplo, cuando te vas a esta feria encuentras países que a veces uno no lo tiene mapeado, como Barbados, como Trinidad y Tobago, como Islas Sí. Canarias, Dominicana, que son mercados interesantes. Entonces, estos clientes los vas a encontrar en una feria que se realiza en Panamá que se llama Expocomer. Entonces, ya sea virtual o ya sea presencial, pues es muy ganador, ¿no? Estar en esa feria. Con seguridad. Y Sandro acá me está diciendo de esta feria, ¿no? Pero seguro él es candidato para ir también a la multisectorial de Bolivia. No nos olvidemos para este año, así sea virtual. Vamos a estar participando también de la multisectorial de Bolivia. Colombia también, lo que tenga. Siempre estás pasándome, porque ahora, como sabes, por Dios, ¿no? Estoy como también asesora de la PIX, ¿no? De Apex, por medio de la Ya. PIX. Entonces estoy en contacto con varias empresas de distintos rubros que están también en el negocio de comercio internacional, ¿no? Que ya venimos trabajando desde tiempo y todo lo que tengas igual, sigamos, ¿no? Me sigues pasando como siempre y ahí lo vamos pasando a los empresarios, ¿ok? Encantado, Eh, Renata. Ahí pasamos toda la información. Ahora que mencionas Bolivia, ajá. la Cámara de Comercio de Santa Cruz, Bolivia, llamada CAINCO, es muy activa haciendo ruedas de negocios virtuales, ¿no? El año pasado, estuviste participando tú en una rueda de negocios que se llama de productos de bioseguridad. Este, Exacto. En esta sí. estuve como intérprete de una empresa para varias reuniones. Exactamente, ¿no? Estuvieses ahí ayudando a una empresa brasileña a Ajá. hacer negocios con empresarios de Bolivia y de otros países del Mercosur, llámese Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, mismo Brasil, ¿no? Que estaban ahí presentes, ¿no? Entonces, creo que esta fórmula virtual ayuda mucho realmente a reducir esos costos iniciales, ¿no? Sí, la verdad que la pandemia ha venido como que para facilitar más bien el contacto entre comprador y vendedor, porque como tú dices, ya no hay ese traslado, incluso el tema de los intérpretes, ¿no? Se hace más sencillo así, Sí, porque creo que reduce la efectivamente. cantidad de intérpretes que se necesitan, ¿no? Me parece, o cómo lo están manejando, porque hicimos aquel con la Cámara de Comercio de Lima y los indianos. ¿Cómo hacían? ¿Cuántos Ok. intérpretes han sido necesarios para los indianos? Sí, por ejemplo, contando un poco la experiencia que tuvimos con las empresas de India que estuvimos apoyando ahí a la Cámara de Comercio de Lima en su rueda de negocios virtual, más o menos fueron unos 15 empresas y cada empresa sí necesitó un intérprete, ¿no? Para principalmente poder, digamos, dirigirse a los empresarios o a los compradores peruanos, ¿no? Se necesitó mucho, pero no fue un problema movilizarlo, es decir, cada intérprete desde su domicilio empezó a asistir a una empresa de India y a una empresa de Perú. Entonces realmente fue una maravilla porque todos estaban ahí en la plataforma virtual haciendo sus negocios y tenían a un intérprete al costado, ¿no? Muy interesante, ¿no? Imagínate. Se está cortando un poco. ¿Ya me escuchas bien? César, Hola, acá se está cortando tu sonido, como que está cargando. ok, ahí me escuchas. Ahí, mejor. Ahora sí, ahora bien mejor. Y bueno, de estos intérpretes, cómo los ubican ustedes? ¿Es la Cámara de Comercio la que deriva estos intérpretes? ¿Cómo es la selección de ellos? Sí, ¿me escuchaste? Ahora recién se acaba de reconectar.
Perfecto. Te preguntaba cómo se da la selección de estos intérpretes, ¿no? Si en este caso la cámara tenía una base de datos, si tú tienes, ¿no? Una fuente ya, personas con las que trabaja siempre que va algún empresario, ¿cómo lo seleccionan? Bueno, referente a esta experiencia que se tuvo con la Cámara de Lima, la Cámara de Lima sí tenía una alianza, digamos, con una escuela de intérpretes, ¿no? Y entonces ahí los estudiantes aprovechan justo este tipo de eventos como para poder también practicar y poder desarrollarse, ¿no? De esa manera lo manejó la Cámara. Digamos, cuando nosotros hemos trabajado en Latinoamérica, solamente hemos requerido intérpretes cuando vienen empresas de Brasil, ¿no? A alguno de estos países por el tema de intérprete. Entonces ahí tenemos a Renata, que pues es la que desarrolla toda esta plataforma, ¿no? Y te podría comentar sobre cuando viajamos a China. Cuando viajamos a China también hay la misma figura, ¿no? Es decir, hay allá, por ejemplo, como llegan muchos, llegan para la época de la Feria de Cantón, que también se realiza ahora en abril de forma virtual, hay que estar atentos, es muy importante ingresar a esta feria porque si bien es cierto, pues quizás no necesitamos algo de China por el momento, pero vale la pena ingresar a conocer empresarios, conocer productos, conocer tendencias, conocer una serie de información. Entonces, la parte virtual ahí ha ayudado bastante. Pero cuando íbamos de manera presencial, de la misma forma, digamos, los partners allá se encargaban ya tenían identificados personas que se especializaban en español, que se especializaban en portugués, que se especializaban en inglés, sí, pero finalmente el chino tampoco no es que sepa mucho hablar inglés, ¿sí? Entonces como que uno se maneja con un inglés bastante, no básico, sino un inglés normal, porque el chino tampoco no es que sea su lengua nativa, por ejemplo. Sí, Entonces pero para ahí negocios sí, ¿no? sí, para negocios hay que ser bastante especializado. Entonces, estas personas tenían que tener cierta experiencia en temas de negocios, ¿no? Por ejemplo, cómo cotizar, cómo, digamos, cuáles son las características técnicas, etcétera, ¿no? Los volúmenes, los despachos. Sí, hay ciertas cosas técnicas que es muy importante, ¿no? Entonces, el intérprete, es más, yo llegué a conocer, yo llegué a entender un poquito esto porque la labor del intérprete no solamente es traducir lo que alguien dice, sino también está como un soporte para poder enganchar el objetivo de la reunión. En este caso, si es una reunión de negocios, tienes a un intérprete como soporte, pero que también te va a ayudar a vender. Entonces, Seguramente. esto es muy importante. Esto es algo que yo hasta quería comentarte. En Lima realmente hay un hotel en Miraflores, no me acuerdo ahora el nombre exacto del hotel en Miraflores, donde tuvimos ruedas de negocio con Taiwán, con Corea, para un cliente que tenía del sector de ingeniería ambiental. Y este cliente de ingeniería ambiental necesitaba hacer cotaciones de insumos para las tuberías, los proyectos que estaba haciendo, pero realmente no sabía qué era una cotación FOB, qué era una cotación CIF, si necesitaba o no, qué eran los traslados, los tiempos, qué términos de contrato podría ser. Entonces, además de intérprete, yo tenía que llevar la negociación, ¿no? Yo tenía que ayudarle y como que traducir qué quería decir o qué realmente estaba pidiendo el cliente, ¿no? En el caso de Sandro, a veces también no es solo el tema de la traducción, es el tema de decir, oye, fíjate que si no ha entendido por este medio o no ha entendido de tal manera, seguro la mejor solución es esta. Entonces, como ya tienes cierta experiencia, además de ser de intérprete, terminas haciendo la negociación, el medio de campo, como decimos nosotros en el fútbol, ¿no? Entonces, terminas llevando las cosas a buen cauce, pero cuando realmente o solo sabes el idioma o solo sabes de tu producto, pero no sabes traducirlo, realmente hay una deficiencia ahí, ¿no? Y sucede, yo no sé, tú me confirmarás o me dirás alguna experiencia que tuviste, pero sucede muchas veces que cuando el vendedor y el comprador están frente a frente, pero no terminan de entenderse, no saben si están hablando lo mismo, como que se paraliza. Ahí lo dejan, como que, ¿ya para qué? ¿No? Eso, sí. Efectivamente, ¿no? Y ahí un poco creo que tú recordaste a un empresario de Brasil que le hicimos unas agendas de negocios acá en Perú, donde no quiso el intérprete. O sea, quiso, digamos, se manejaba con su portuñol, por decirlo así, ¿no?
Ajá. Y bueno, y fue muy demorado, fue muy demorado poder enganchar con los clientes, ¿no? Los clientes estaban como que muy entusiasmados de conocer su oferta, conocer su propuesta, conocer sus productos, pero digamos, no quiso invertir en el intérprete porque no lo veía necesario de repente, ¿no? Bueno, ahí ya nos tocó a nosotros, digamos, intervenir un poco, pues tampoco éramos tan pro con el portugués, pero se tuvo esa experiencia. Por eso es que es muy importante que el intérprete también no sea esa persona que solamente te traduce, sino tiene que ayudarte al objetivo de por qué se está traduciendo. Si es un negocio, si es digamos, una presentación de productos o una reunión de negocios, él está ahí para poder de repente, si en el caso que está vendiendo, la persona que está ayudando a interpretar, tiene que ayudarlo un poco con eso, ¿no? Y por ejemplo, ahí tú tienes muchas experiencias, ¿no? Tener a una persona que quizás no está muy instruida en negocios versus alguien que sí está instruido, incluso va hasta ayudar bastante en la negociación, ¿no? De hecho, Sandro, que estaba acá hace poquito, ha ido a Bolivia la semana pasada justamente porque yo acabé interfiriendo en la negociación que tenía con su cliente, porque él no entendía cuál era el problema y su cliente, a pesar de tener brasileños trabajando en su planta en Bolivia, tampoco lograba ajustar la máquina que había comprado. Entonces fue ahí donde yo logré arreglar este viaje, ya todo se resolvió feliz, ha sido muy bien recibido allá, ¿no? Entonces ya todo se resuelve, ¿no? Entonces todo a veces lo que necesita, lo que hace Renata, ¿qué me dice? ¿Qué es? ¿No? Como que pequeñas traducciones, algo así. Pero más que todo no es traducir, más que todo es entender cuál es el objetivo de cada lado y cuáles pueden ser las objeciones, ¿no? Termina siendo ahí una puente muy interesante, ¿no? Un puente muy interesante. En el caso de los chinos, cuando utilizan intérpretes, muchas veces puede darse el caso, no sé si alguna vez te ha pasado, pero he leído eso, estoy haciendo yo una serie que quiero poner acá en mi canal, cada día en una lengua, sobre cómo negociar con cada país. No sé si te acuerdas, teníamos un compendio de cómo Sí. negociar con 50 países y tal, y quiero hablar un poco de esto, ¿no? Un poco de las culturas, un poco de cómo se negocia con esta gente. Y veía pues que muchas veces no es solo lo que dice el intérprete, sino se pueden valer también de decir, oh, no, es que le entendí mal, o me tradujo mal, quise decir esto, pero era lo otro, ¿no? Como que llevar las cosas un poco así también, un poco que manipular las cosas, ¿no? Muy interesante el proyecto que me mencionas. Sería de mucho valor, digamos, que puedas tenerlo a disposición, pues, digamos, de los empresarios, de las personas que constantemente están desarrollando negocios. Sería digamos, un tema bastante, con mucho valor, ¿no? Realmente ahí me gustaría ser el primero de conocerlo, Renata, ese compendio del que estás mencionando, ¿no? Sí, yo pienso publicarlo acá una vez a la semana, ¿no? Cada día un Qué bueno. país, algo de unos 15 a 20 minutos, cada día un país distinto. Y así como que para la gente que estudia otras lenguas o quiere viajar, ¿no? Para que sepa un poco cómo portarse en el ambiente, como conversábamos ahora, ¿no? Y me comentabas ahora de cuán importante es conocer la realidad del país al que vas, la cultura, las posibilidades, ¿no? No querer hacer que las cosas sean como tú ya conoces, ¿no? Tu modus operandi, llevarlo a otro país y decir, pero ¿por qué no lo hacen así aquí? ¿No? Sí, Es eso una sucede cosa. mucho en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica suele pasar mucho, no, en la cual pues uno dice, pero esto debería ser así, o se debe decir así, o se debe vender así, porque mi país me ha funcionado. Sí, pero debes adecuarte un poco al mercado, ¿no? Como te decía, no solamente adecuar el producto o digamos, adecuar tu oferta, sino adecuarte como persona, ¿no? De negocios a dicho mercado. Es importante eso, es algo que he visto bastante y se repite mucho, ¿no? Bastante. De Sí, repente sí. es nuestra propia cultura como latinos, ¿no? No lo sé. Sí, o hasta a veces la persona tiene la muy buena intención de querer ayudar, pero lo que pasa es que no Sí, sabe toda la circunstancia, ¿no? exacto, ¿no? De repente quiere aportar su opinión,
y lo hice de una manera muy distinta que, digamos, como no sabe el por qué, ¿no? Por qué es así, ¿no? Sí, sí. Eso he visto mucho, mira, eso he visto mucho en estos países, bastante, se podría decir, ¿no? Entonces, bueno, pero volviendo al tema de lo que son los intérpretes, pues, digamos, vivimos quizás una misma lengua en distintos países de Latinoamérica, pero eso también es una manera de interpretar la realidad, pues, de otros mercados, ¿no? O sea, también hay que ver esa interpretación o cómo leer o cómo entender el idioma de ese mercado, ¿no? Claro, porque no es porque, excepto Brasil, todos los demás hablan español, que todos se van a entender de la misma manera. Cada uno tiene su manera de expresarse, cada uno tiene su manera de pensar, su manera de vivir, ¿no? Cada uno tiene sus experiencias. Entonces, siempre va a ser distinto, así el idioma sea el mismo, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, a la final ¿qué te digo? Ahora que se están presentando muchas oportunidades entre los países de nuestra región, de toda Latinoamérica, se está presentando mucha oportunidad para poder hacer negocios, pues valdría la pena, ¿no? De repente que nos sigamos aventurando a hacer cosas en distintos países, ¿no? Cada mercado tiene su particularidad, cada mercado tiene su propia necesidad, cada mercado tiene una determinada oferta competitiva y también tiene una determinada demanda. Entonces eso hay que ir buscándolo, hay que estar mirando, ¿no? Y bueno, yo creo, soy realmente totalmente convencido de que la parte virtual está ayudando mucho a esto, bastante, bastante. ¿Verdad? El año pasado se hizo muchísimos eventos virtuales. Y cuanto a la tasa, las estadísticas de cierre de negocios, ¿los virtuales son tan o más potenciales que los presenciales, tú crees? Eh, es una muy buena pregunta, ¿sí? No sobre, mira, si un comprador está interesado, te va a comprar, definitivamente te va a comprar, ¿sí? Pero también hay que entender que en temas de comercio internacional, no cierras en una reunión, así sea presencial o virtual, no cierras en una reunión. La reunión te sirve un poco para explorar, para conocerse, para poder anotar las necesidades, para poder hablar sobre la adecuación al mercado y ya en el camino uno, digamos, va desarrollando el negocio, ¿no? Haciéndole el seguimiento respectivo. ¿Por qué? Porque, digamos, no vendemos commodities. A no ser que tengas, no sé, pues los commodities, pues tienes tantas toneladas de un determinado producto, eso simplemente es un producto que no tiene valor agregado, simplemente es un insumo. Digamos, como vendemos productos con valor agregado, llámese maquinarias, manufacturas, servicios, tecnologías, etcétera, pues esto todavía tiene un proceso de maduración, ¿no? Un proceso, sí, es un proceso de poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, Es como que aquello, vas, es como que vas construyendo la confianza entre personas de las empresas, ¿no? Es un pequeño enamoramiento, digamos. A veces la empresa hace un primer contacto, envía la cotación, en la cotización o envían los precios y ya dicen, bueno, si no me compró, ya está. Pero no ve ese desarrollo, ¿no? De esta ligación que tiene con esta persona, ¿no? No va desarrollando este conocimiento, ¿no? Mientras no tenga el no, es que todavía algo no está claro para el cierre, ¿no? Y mucha gente envía la cotización y ahí lo deja, ¿no? sí, por eso se habla mucho de la expectativa de negocio, más que de un cierre, ¿sí? Más que de un cierre propiamente dicho, es una expectativa de negocio que te generó la reunión. Sí, obviamente queremos que todos cierren, ¿sí? O sea, nos interesa que todas las reuniones generen cierres en ese momento, pero la experiencia nos dice que eso no es tan mágico como uno lo piensa, ¿no? Digamos, no es tan inmediato, o sea, hay que madurarlo, hay que madurarlo. Y es lógico porque tienes que ver una serie de cosas, tienes que ver, pues, una serie de temas para poder organizarte, ¿sí? O sea, eso es muy relativo, ¿no? Pero tampoco podríamos decir que son negocios, podrías tener negocios en el corto plazo o en el mediano, ¿no? Podrías tener en el Sí. corto o en el mediano plazo, ¿no? Pero no Sí. inmediato, no es decir que salgas de una reunión ya con la orden de compra, excepto hayas estado atrás ya
digamos, tras el cliente, te haya conocido, hayas compartido cierta información, hayas hecho un previo, ¿no? Estamos hablando de reuniones donde tú lo conoces por primera vez. Claro. Ahora, como para ir encerrando, ¿qué dificultades así han sido las más difíciles de superar en todo el trayecto que tienes desde 2011 trabajando como matchmaking, con agendas, ferias, organizaciones? ¿Cuáles han sido tus retos más difíciles de superar? Bueno, el mismo hecho de poder desarrollar la empresa pues ha sido un reto muy grande, ¿sí? Principalmente nosotros nos hemos enfocado a poder generar confianza y poder generar vínculos. Y el generar confianza y el generar vínculos no es algo que te genere, digamos, réditos o una retribución económica en el corto plazo. Es algo de mediano, incluso hasta de largo plazo. Entonces hemos tenido que de repente soportar tiempos donde todo era una inversión, ¿sí? Es una inversión de poder afianzar estas nuevas relaciones, de poder afianzar a los clientes, de poder darnos a conocer, de poder dar un excelente servicio, de repente ser muy detallistas en cosas que quizás uno dice, pero ¿para qué lo vas a hacer si te va a generar un costo? Como por ejemplo los diagnósticos, ¿te acuerdas que desarrollamos los diagnósticos? Que digamos es un valor que digamos que en el mercado ese diagnóstico tiene un costo, pero nosotros lo hacemos gratuito porque nos interesa dar valor. Entonces, esos costos nos ha costado, esos costos los hemos tenido que soportar para poder sembrar todo ese camino en la cual de repente ahorita quizás estamos teniendo ya un poco más de, digamos, estamos un poco más tranquilos en ese aspecto, ¿no? Entonces, ha sido muy importante para nosotros, ¿no? O sea, poder soportar esa parte inicial, ¿no? Porque como consultores, o sea, no es que como consultores creo que al principio te toca sembrar bastante, ¿no? Entonces hay que tener la capacidad para poder soportar todo eso, ¿no? Sí, pues, te comento que justo estamos acá con este tema en español y todo. Hola César, ¿cómo estás? César entró acá también. Ah, mira, ahí está Este, César Herrera. ajá, ¿cómo estás? Y es esto, ¿no? Estoy con este curso trilingüe, justamente pensando que el empresario no puede pasar 5 años, 3 años estudiando una otra lengua para estar fluyente y de ahí recién salir a hacer negocios o de ahí recién ponerse a trabajar en el sector de compras o en el sector de importación o exportación o en la empresa multinacional que quiera o salir de viaje donde quiera. Entonces, pensando que ya no debería estar haciendo eso en tanto tiempo y que puede hacerlo en simultáneo, entonces he creado este curso y la idea es que todos mis alumnos hablen inglés, español y portugués, los tres muy fluyentes, ¿no? Y en menos de 12 meses. Entonces, ese es el tema, esta es la propuesta, ¿no? Gracias, César. No, Y y ahí permíteme ajá, redondear de repente un poco o ampliar lo que tú mencionas, que para el tema de los negocios sí es muy importante que puedas estar al costado de un intérprete que pueda entender el tema comercial. Es muy importante. Sí, y yo creo que en ese aspecto, Renata, pues tú tienes ahí también un background muy grande como para poder formar, digamos, a todas estas personas que están interesados en desarrollar no solamente la parte de aprender un idioma, sino también darle esas pautas, ¿no? Esos tips que permiten desarrollar, ¿no? Entonces ahí creo que estás desarrollando algo muy interesante, pues y totalmente recomendable, ¿no? O sea, poder aprender un idioma desde el punto de negocios con alguien que definitivamente entiende el negocio. Eso es muy importante, es demasiado importante, ¿no? solamente que no es uno, son dos en simultáneo y todo en un solo año. Es que para que tú hayas desarrollado esa propuesta es porque tú ya sabes que funciona. O sea, De hecho. queda demostrado que funciona, ¿no? Y desde mi punto de vista podría decir que sí funciona, ¿sí? O sea, no es algo que tú vas a desgastarte 2 años estudiando varios idiomas, pero, o sea, como que esta parte es bastante práctica, ¿no? Y sí, es muy importante que tengan ese plus de negocio, ¿no?
Sí, de hecho es pensado para esto, para este público y a lo mejor pues el público que ya tuvimos en los cuales yo he sido intérprete o ya han necesitado de intérprete, a lo mejor este público puede ser mi público también, ¿no? Para que desarrolle esta capacidad de comunicarse por sí mismo, de entender mejor y de seguir creciendo personal y profesionalmente, ¿no? Sí, Renata, de verdad ahí te deseo los mejores éxitos, realmente sumamente recomendable la propuesta que desarrollas, muy importante, reitero, de la mano de alguien que entiende el tema comercial, es muy importante, ¿no? Hay un plus, y los invitamos pues a que puedan inscribirse a ser parte de este curso, ¿no? Muchas gracias, César. ¿Algo más que a lo mejor puedas compartir con nosotros en esta época de pandemia? ¿Algún consejo que nos deje? Sí, finalmente, pues, a todas las personas, que nos han escuchado, agradecerles el espacio, sí, sobre todo, entender que, a mí me gustaría dejar dos temas muy importantes. Uno, que la parte virtual está funcionando muy bien para los negocios. Hay que aprovecharlo. Ahorita hay muchos eventos, llámese ferias, llámese ruedas. Hay que quitarnos eso del chip de que la parte presencial te iba a ayudar. O sea, no es lo mismo que la parte presencial, efectivamente, no es lo mismo, pero te estás ahorrando y estás siendo muy eficiente con la parte virtual. Eso, Y digamos, el tema de las muestras, pues también te ahorras un montón porque tenías que hacer una exportación temporal, una importación temporal y tenías bueno, tener ahí tus muestras, enseñar y aún así tenías que enviarlas después al cliente. Creo que con el virtual ya lo acuerdan, si hay que enviar, se envía, pero eso. ya no tienen que hacer estas importaciones y exportaciones temporales, ¿no? Sí, claro, o sea, le mandan ya las muestras a alguien que realmente se ha interesado, consecuencia de tu reunión virtual o tu evento virtual, o alguien que realmente te lo está pidiendo porque ya, o sea, le interesa realmente, ¿no? No estás llevando muestras como que para poder ver a bien a quién se lo doy, ¿no? Entonces, la parte virtual es muy importante. Y segundo, sí, que hay que entender hay que entender que es todo un proceso. O sea, el comercio internacional es un proceso. O sea, muchos empresarios nos dicen, uy, yo he participado de muchas ferias y no he cerrado nada. No hay que verlo no hay que verlo por ese lado. O sea, no ha cerrado nada porque de repente no ha hecho el trabajo del seguimiento. Eso, siempre le falta, ¿no? Siempre Exacto. les falta el Siempre seguimiento. hay el problema del seguimiento. ¿Por qué? Porque piensan que van a la reunión y ya cerraron inmediatamente. Y ahí esa es una trampa. Hay que hacer el seguimiento. El seguimiento puede ser inmediato, puede ser en el mediano o en el corto plazo, ¿sí? Pero si no hace seguimiento, entonces tu inversión ha ido en vano, ¿no? Entonces es un proceso. Son dos cositas que yo recomiendo bastante y que les va a ayudar. Y si me permites, una tercera Sí. es que conozcan sobre tu propuesta, ¿no? De este proyecto trilingüe que mencionas, que al lado de una persona que entiende de negocios, pues realmente te va a ayudar a aprender un idioma, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Sí, sí, aunque yo también digo, a veces dicen, no, he hecho un video sobre mitos y verdades. A veces cuando hacemos una especialización, generalmente lo buscan en inglés, no lo buscan en español, aunque deberían porque es muy fuerte este idioma y negocios también. Pero dicen, voy a hacer una especialización solamente en leyes, por ejemplo, términos legales, ¿no? O términos médicos. Pero sí hay que saber también cómo es el vocabulario del día a día, ¿no? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comprar en la botica? ¿A dónde te vas a dirigir? ¿Cómo pides una indicación? ¿Cómo te hospedas? ¿No? Son cosas también que lo coloco todo en estos 12 meses, siendo que en el 12º mes aún te doy el material para prepararte para el IELTS, para el TOEFL. Entonces, así es muy completo y ya te prepara para los exámenes internacionales. Entonces, creo que sí, sí podría ser muy interesante para toda esa gente que es, digamos, mi persona, ¿no? No, encantado, Renata, y saludar pues a todos, las personas que se han conectado. Ahí he visto a César Herrera, también se conectó Stephanie Olortegui, que es, digamos, colaboradora de Full Global Business. Ella es muy especialista también en el desarrollo de todo lo que son las agendas de Ah, negocios. Ella es la trome ahí, contactando potenciales clientes en Latinoamérica.
Entonces, pues nosotros contentos, Renata, de que nos hayas invitado y bueno, y mucha suerte en este proyecto, pues que lo veo, que no lo veo, sino sé que es bastante interesante y es una herramienta para todos los empresarios, ¿no? Muchísimas gracias, César. Un gusto tenerte acá. Ya te extrañaba. Gracias por todos tus comentarios que han sido de verdad de muchísimo valor el compartir tu experiencia aquí con nosotros. Estoy segura que la gente va a ver este video varias veces y va a decir, oh, ¿verdad? ¿No? Y de verdad es así, hay realmente esta demanda toda y creo que ha sido realmente muy, muy valioso. Muchas gracias por tu participación. No, gracias a ustedes y a cuidarse bastante, que esta pandemia no nos va a ganar. No, de hecho. Pero de ella vamos a aprender y quizás seguir haciendo algunas así en el virtual todavía. Perfecto, encantado para poder seguir conversando. Um abraço, Un gracias. abrazo, obrigado, obrigada. Chao. De nada, tchau, tchau. Tchau, gente. A gente se vê aqui na próxima entrevista, no próximo live. Tchau, Sandro. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Depois a gente vai estar coordenando essas feiras, tá bom, Sandro? Assim que eu receber as informações, eu vou te passando, tá bom? Eliezer, obrigada por participar também. A todos vocês, forte abraço e boa noite. Tchau, gente.